En distintas ocasiones habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final de la historia, nos ha hablado por su Hijo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan Bautista con 2 de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: vengan y lo verán. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús, mirándolo, le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que significa Pedro. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este pasaje del capítulo 1 del Evangelio según San Juan y estamos contemplando estas primeras personas que van a formar la familia nueva que viene a ser el Señor, la nueva creación, que no empieza como la primera creación. La primera creación empieza con la creación de las cosas, del cosmos, y aparece con la creación de la luz. Hágase la luz. La creación en Cristo empieza en el hombre, en el Hijo del Hombre, y Jesucristo para esa nueva creación se encarna. La encarnación es una nueva creación. Y el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, que tiene 2 partes, la primera parte le llamamos el prólogo, va del versículo 1 al 18, nos muestra, diríamos, quién es Dios, quién es el Verbo, quién es la palabra que estaba desde el principio, la palabra que estaba junto a Dios, la palabra que es Dios, acampado entre nosotros. Hay un testigo de esa palabra que es luz, que es verdad y que es vida, y ese testigo de la luz, que es Juan, él no es la luz, él es testigo. Él, veíamos en los días de Navidad, de la octava de Navidad, cómo María lleva a Jesús hacia Juan, cuando todavía Jesús está en el útero de María y también está Juan en el útero de Isabel. Y entonces Juan ha recibido esa luz, saltó, dice, en el vientre de Isabel, y Juan es el precursor, es la voz, como él nos decía el lunes. Él es el primero que llama a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso veíamos ayer que él hacía. Viene, dice, venía hacia él Jesús y él dice: este es el Cordero de Dios. Eso ocurre después del bautismo de Jesús y ese testimonio lo va a dar Juan. Y ahora vemos
al día siguiente, es decir, ya son 3 días. El primer día es cuando van los fariseos, los sacerdotes, los levitas a preguntar: ¿quién eres tú? ¿Por qué bautizas? El segundo día es cuando Juan dice: este es el Cordero, no soy digno de desatarle las sandalias. Ahora es el tercer día, al día siguiente. Y al día siguiente Juan está con 2 de sus discípulos. Viene Jesús, pasa, dice Jesús, no viene hacia ellos, sino que pasa. Y Juan dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pronuncia esa frase por segunda vez, muy profunda y muy importante. Inmediatamente esos 2 discípulos de Juan siguen a Jesús. Están siguiendo a Jesús y Jesús voltea, se vuelve, dice, y les pregunta: ¿qué buscan? Esa pregunta muy importante el Señor nos la hace hoy día a nosotros. ¿Qué buscamos? ¿Qué buscan? ¿A qué han venido? Cuando van a ver a Juan Bautista, el Señor les va a decir: ¿qué veían? ¿Qué fueron a ver? ¿Una caña movida por el viento? ¿Qué han ido a ver? ¿Un profeta? Jesús dirá: más que un profeta, el más grande nacido de mujer. ¿Qué venimos nosotros a buscar en Jesús? Hay personas que lo que buscan en Jesús es una especie de psicoterapia que les tranquilice de todas esas ansiedades que produce este mundo. Hay otras personas que vienen a pedirle cosas: trabajo, salud. Nosotros, ¿qué buscamos? Solo en realidad hay una respuesta que poco a poco nosotros tenemos que ir comprendiendo en la medida en que somos purificados. Nosotros estamos buscando a Jesús para permanecer con Él, para quedarnos con Él. Ese es el término que en griego se usa cuando dice: ¿dónde vives? ¿Dónde permaneces? Usa la misma expresión manen en griego, permanecer. La misma que usa Lucas en el pasaje de los discípulos de Maús, cuando luego de que les está ardiendo el corazón, hace la demanda de ir de largo y les dice: ya se hace tarde, quédate, permanece con nosotros. Hasta que nosotros no comprendamos que tenemos que permanecer con Él, que es la luz, con el que es la verdad, con el que es la vida, nosotros todavía no somos discípulos de Jesús. Estamos en camino a serlo. Y el problema es que queremos estar en muchos sitios, en todos los sitios a la vez. Queremos, como se dice, estar en todas, ¿o no es así? Entonces uno se dispersa. Uno se dispersa porque a nosotros todavía no nos basta Jesús. Hasta que no sea Jesús suficiente para nosotros, andaremos como veletas, y eso es peligroso, y el Señor lo sabe, y por eso es que Él viene a nuestro encuentro. Podríamos hacer una primera conclusión diciendo: nosotros venimos a la misa para permanecer con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estos 2 dice que se quedan con Jesús todo ese día. Era como las 4 de la tarde, señala el Evangelio. Y cuando al día siguiente ya va Andrés a decirle a su hermano Simón: hemos encontrado, ya no dice al rabí, dice al Mesías. Porque ellos, cuando Jesús se vuelve, le dicen: rabí, ¿dónde vives?
Ahora ya no le dicen rabí, ya le dicen Mesías. Es decir, estar con Jesús, estar con el Cordero de Dios, venir a la Eucaristía es para que comprendamos que no es un maestro más, no es ni siquiera solo un maestro, Él es el Cordero de Dios. Ya comentábamos ayer algo sobre el significado del Cordero de Dios, que es un término que usa Juan Bautista, el último de los profetas del Antiguo Testamento, el primero del Nuevo Testamento, el precursor, el que hace el puente. Y claro, Juan Bautista, que conoce las Escrituras, está recogiendo ese término Cordero de Dios que se usa en el Antiguo Testamento. Ya empieza a ser usado en el mismo libro del Génesis, cuando Abraham va con Isaac a hacer el sacrificio. Le pregunta a su hijo Isaac a Abraham. Isaac está llevando la leña y le dice, ya tenemos la leña, tenemos el fuego, ¿y dónde está el cordero? Claro, en ese momento Abraham está pensando, serás tú. Y Abraham le dice, Dios proveerá. Pero también en el Éxodo el Señor le dice a Moisés que en esa Pascua, primera Pascua judía, que se junten las familias y que escojan un cordero sin mancha, sin defecto, porque lo tienen que comer rápido, porque ese día va a pasar el Señor. Es el cordero que el Señor, primero de los rebaños humanos del pueblo, pone como figura de lo que va a ser Jesús mismo, el Cordero de Dios. Como sabemos, en el Jueves Santo, cuando Jesús celebra la última cena, es cuando se llevaban los corderos que iban a ser sacrificados en el sábado en que se celebraba la Pascua. Y esos corderos se criaban principalmente en Belén. Belén era una ciudad donde se criaban los corderos. Esa era una de las actividades económicas más importantes, que iban a ser sacrificados en el templo de Jerusalén. Y Jesús es colocado en el lugar donde se alimentan los corderos, en ese pesebre. Y además Belén, sabemos, significa la casa del pan. Entonces lo que se nos está hablando es de la Eucaristía. Juan ya la está anticipando, y por eso la Iglesia, luego de la consagración, antes de la comunión, presenta, igual que Juan Bautista, este es el Cordero, para que nosotros podamos pasar de discípulos a desear permanecer con Él. Eso es la comunión, permanecer en el Señor, nosotros en Él y Él en nosotros. Pero la experiencia de las criaturas humanas que hemos recibido la gracia del bautismo es que rápidamente nos alejamos del Señor, no permanecemos con Él. Entonces tal vez ahora, en estos minutos que estamos en el templo celebrando la misa, pero rápidamente, en la mayoría de los casos, salen del templo, en el mundo, ya las cosas cambian. Y es que cuando nosotros permanecemos en Cristo, que es el pastor que es hecho cordero, y cuando nosotros entramos en comunión con Él, nosotros también nos hacemos corderos. Y el Señor nos va a enviar como corderos en medio de lobos, pero no vamos solos. En el momento en que no permanecemos con Él, ese cordero, esa oveja, se convierte en lobo. Y entonces nos convertimos en lobos para nosotros mismos y en lobos para los hombres, y devoramos al Señor, al Cordero en nosotros, ya no en una comunión santa, sino porque pactamos con el maligno. Eso es el pecado. Y por eso dice San Juan en la primera lectura,
hijitos míos. Si es que nosotros nacemos en Él, permanecemos en Él, no pecamos. Entonces el pecado es no querer permanecer con Él. Caer en el engaño y en la seducción del maligno, del mundo, dominado por el maligno, y rechazar a Jesucristo. Ese es el pecado. Ese es el pecado que viene a quitar el Señor. Para eso quiere entrar en comunión con nosotros. Pero a veces nosotros hemos, diríamos, perdido la conciencia de pecado, como decía el Papa Pablo VI, y entonces ya le llamamos pecados a actos, a cosas que hacemos en un sentido meramente moral, y entonces pierde el sentido espiritual de comunión y de criaturas nuevas y de vida nueva. Y entonces para nosotros, entre comillas, son como travesuras. Y no, es apartarnos del Señor, es rechazarlo, es más, es pasarnos al enemigo, hacernos lobos. Y el Señor quiere en este tiempo de Navidad que nosotros lo comprendamos. Porque hasta que no lo comprendamos vamos a estar estancados. No lo vamos a poder seguir. Nos dirán una y otra vez, es este el Cordero de Dios, pero hasta ahí nomás. Se acaba la batería, se nos cuelga el sistema, nos detenemos y no lo podemos seguir. Y el Señor quiere que la iglesia, que su familia, que es peregrina, lo siga. No podemos estacionar, tenemos que seguir al pastor, Él viene por nosotros. Y por eso, queridos hermanos, comprendamos que estas palabras de Juan Bautista, que resumen toda la obra de Dios, es que el Señor viene manso y humilde, como dice Isaías, como cordero a nosotros en cada Eucaristía, y nosotros lo vamos a llevar al matadero. Nosotros lo vamos a destrozar con nuestro pecado. Y tenemos que tomar conciencia. Porque no es algo que nosotros hacemos, que nadie nos obliga. Lo hacemos usando mal el libre albedrío que nos da, y nosotros mismos nos esclavizamos. Y cuando no lo reconocemos, nos disfrazamos de lobos con piel de corderos. Y entonces caemos en la mentira, en el engaño, y entonces no hay la familia de Dios, no hay comunión de amor, sino que hay división, hay mentira, hay engaño, hay hipocresía, hay apariencia. Porque ¿qué hago yo viniendo, celebrando misa, comulgando todos los días, si es que no le digo al Señor, Señor, solo tu voluntad? Y permanecer en el amor de Dios es permanecer en su palabra, es permanecer en el Cordero, es permanecer en Él. En el mismo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 23, en respuesta a Judas Tadeo, el Señor va a decir, porque Judas Tadeo le va a decir, ¿y por qué vienes a nosotros? ¿Por qué nos has dado a conocer estas cosas a nosotros? Y Jesús dirá, quien guarda mi palabra, permanece en mí, mi Padre y yo vendremos y cenaremos con Él. Él viene con nosotros a cenar. Tenemos que guardar su palabra, lo tenemos que guardar a Él, lo tenemos que cuidar. Y eso se traduce en el amor al prójimo. Y el amor al prójimo se traduce en el servicio. Pero el servicio por amor. Porque yo puedo servir por dinero.
Ya les decía ayer, creo ustedes, o no sé a quiénes más en estos días, ahora hay, entre comillas, servicios. La economía de servicios es la más dinámica. Los servicios financieros, los servicios públicos, los servicios de todo tipo. Pero esos servicios no son por amor. ¿Ustedes creen que los operadores telefónicos les dan los servicios por amor? Ay, me ama a mí, había una propaganda que decía, ay, cerca de ti. No, ahí no hay amor. Ahí es una compra-venta. Entonces nosotros adulteramos el amor en la compra-venta. Hay muchas personas que creen que el sacramento del matrimonio es una compra-venta, un intercambio de servicios, cuánto me dan, cuánto te doy, cuánto hay. O algunos pueden creer que también el sacramento del orden es una compra-venta. Entonces, cuando hay una compra-venta, yo me quiero apropiar. Me quiero apropiar inclusive de las personas. Las quiero tratar como cosas, propiedad mía. Eso no ocurre con Juan. Juan, diríamos, está ofreciendo sus discípulos al Señor. Y ellos poco a poco lo irán entendiendo. Nosotros también poco a poco lo tenemos que entender, que venir a la comunión, venir a la misa, al encuentro de amor con el Cordero de Dios es para que nosotros seamos corderos. Que vamos a ir al matadero. Porque ¿qué pasa cuando un cordero está en medio de lobos? Y las criaturas humanas que no están en Cristo son como lobos, somos como lobos. Y por eso es que nos agredimos, nos ofendemos, miramos mal, juzgamos mal. Queremos imponernos unos a otros. No es el amor de Dios. No es el amor que se derrama en nuestros corazones. No es la manifestación que hacemos en la oración colecta en tiempo de Navidad. Decimos la paz y el amor de Dios Padre que se han manifestado en Jesucristo, nacido para nuestra salvación, esté con todos ustedes. Es el saludo que hace el sacerdote al celebrar. Y entonces nosotros tenemos que preguntar, ¿tengo esa paz? La paz es Cristo. La paz es no hacerle la guerra a Cristo. La paz es dejar el pecado. El amor es el que el Señor nos manifiesta y permaneciendo con Él, como le dice a la samaritana, de nosotros brotarán torrentes de agua viva y nosotros amaremos como el Señor nos ama. Y entonces sí podremos permanecer con Él, pero si no, no podemos permanecer con Él. Es obra que el Señor hace y nuestra lucha en consecuencia es para permanecer con Él. No dejar que pase de largo, no es de pasadita, no es apuradito, porque ahora el maligno nos enseña. Quiere misas rapiditas, instantáneas, y la gente quiere salir rápido, no sabe ni a dónde van ni para qué. Y entonces siempre están dando vueltas en círculo en el mismo punto. No crecen. Pero claro, intelectualmente pueden ir aprendiendo una cosa, otra cosa, memorizando a la fuerza de escuchar tantas veces, ¿quién no va a aprender? Pero no cambia el corazón. Y entonces quieren controlar, quieren ser dueños de la viña, quieren ser dueños del redil, quieren ocupar y queremos ocupar el lugar del Señor. No, el Señor dice, mira, si quieres seguirme, porque igual cuando le seguí esa multitud, nos dice San Lucas, camino a Jerusalén, el Señor voltea y les dice que lo mismo que le está diciendo a estos dos discípulos de Juan, cuando les dice que buscan, les dice, quien no me ama,
más que a su padre, más que a su madre, más que a su hermano, más que a su hermana, más que a sus hijos, más que a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no toma su cruz y me sigue, no puede ser discípulo mío. Entonces nosotros tenemos vocación de corderos, que tenemos que ser mansos y humildes como el Cordero de Dios, como ese cordero manso llevado al matadero, que no se quejaba. ¿A ese es al que queremos seguir o buscamos otro? No hay otro. No nos fabriquemos otro Jesucristo. Y si es que en nosotros encontramos que todavía hay mucho en nuestro ser personal que hace que una y otra vez lo llevemos al matadero, pidámosle en este día que nos quite el pecado, porque nosotros queremos permanecer con Él. De alguna forma, solo así podemos aparentar a los demás. El Papa Benedicto, que en estos momentos se está despidiendo la Iglesia entera, cuando hizo la homilía en las exequias del Papa Juan Pablo II, citó ese pasaje, los últimos versículos del Evangelio según San Juan, cuando Jesús se aparece por última vez en el lago de Galilea a los apóstoles que han pescado toda la noche y no han conseguido nada. Les dice: echen la rega a la derecha, tienen una pesca que no podían ni imaginar. Y el discípulo amado reconoce: es el Señor. Pedro se arroja, estaba desnudo y se viste para arrojarse al mar. Y Jesús le pregunta por 3 veces: ¿me amas? La última palabra que nos dicen que pronunció el Papa Benedicto, que con seguro, con plena lucidez, sabía lo que estaba diciendo, fueron: Jesús, te amo. Le podemos decir así, o una y otra vez lo llevamos como cordero al matadero. Que nuestro corazón no sea el lugar de la matanza del Cordero de Dios. No seamos Herodes, sino que en nosotros crezca al punto que nosotros también podamos ser corderos y podamos ser discípulos del Maestro, que es el Mesías, que es el Señor, que viene a nuestro encuentro una vez más. Que así sea.